Estoy observando que hay una conversación, son diferentes hombres, las mujeres están al costado. Veo que están hablando sobre algo que parece una rebelión. Observo Sí, específicamente el aspecto del señor José Ángel. Veo que es uno de los líderes que encabeza esta reunión y están hablando sobre la injusticia en general. sí, Hablan sobre la nobleza, explican cómo a partir de diferentes situaciones y circunstancias han sido sometidos y eso es injusto, que los hace diferentes, que los hace especiales. Es una revuelta completamente. sí, Mons. Observo que cuando una de las mujeres intenta hablar, él la reprende y le dice que no es momento para escuchar su opinión. Esto requiere una mentalidad más seria. Esto hace que las otras mujeres se sientan también un tanto sometidas. Veo cómo hay otros hombres que lo escuchan de manera muy atenta. Tiene una característica no solamente de liderazgo, sino incluso de imposición. Su temperamento es un poco fuerte, su estatura es alta, es un hombre joven Sí. y veo cómo le gusta el dirigir. Es bastante bueno. Vamos a verificar el contexto de ese lugar donde se encuentra. Primero, ¿qué línea de tiempo es? Estamos en 1467. Bien. ¿Y qué lugar específicamente? Galicia. Bien, Mons. Verificamos con los humanos luz cuál es el contexto de todo ese proceso de rebelión que se está dando ahí, bajo qué circunstancias vive, qué es lo que sucede, por favor. Verificamos con los humanos luz. Sí, nos comparten cómo hay un orden jerárquico a partir del esquema social. Básicamente hay una división de clases sociales en donde ellos pertenecen a parte del pueblo y se está formando un levantamiento contra la nobleza. Nos explican los humanos luz que hay diferentes dispositivos que están en el aire y están estimulando diferentes conexiones en la zona cerebral, Sí, estimulando el estado de supervivencia y alterando los niveles de conducta. Esto se da principalmente en el caso masculino, sí, no solamente por la función inicial y básica de las conexiones cerebrales que se presentan en este lugar, sino también generando un suborden como un tanto machista, un tanto opresor. El oprimido busca oprimir a los demás. Es como una especie de cadena. Nos comparten los humanos luz también que a partir de las características principales de cada uno de los aspectos comienza la colocación de múltiples roles. En sí, el caso del señor Ángel, no solamente es un buen líder, sino que también tiene un temperamento un poco elevado, lo que genera mucho respeto y mucha admiración por el resto de los hombres. Veo que tiene hijos, observo cómo los humanos luz nos muestran que ellos observan completamente el comportamiento de su padre y aquí hay otra división. Nos explican cómo a partir de las divisiones que las entidades colocan en nuestro esquema social, nosotros comenzamos a adaptarnos a estos y replicamos este proceso, en donde ahora dividimos no solamente por un estado social o un estado económico, sino también por un estado de género e incluso generacional, por edades. sí, Veo cómo el evento sigue avanzando en este momento. sí, Mons. Nos muestran los humanos luz que en este preciso momento es de noche, cada uno se va a sus casas, uno de sus hijos está observando el entorno. De noche este lugar es muy bonito, es muy vegetal, observo agua, veo cómo se queda observando y le pregunta a su padre por qué es necesario estar tan enojado si viven en un lugar tan bonito. El padre le dice que no lo entiende, que no sabe qué es lo que no lo ha llevado a entender la situación en la que vive. Esto lo tensa mucho. El aspecto del señor José se enoja mucho de Sí, sentirse incomprendido. Observo que se van a dormir. Uno de los más pequeños se acerca y le dice que tiene miedo. Tiene miedo de lo que puede suceder y tiene miedo de que las cosas no salgan bien. La madre se levanta, intenta consolar al niño, pero aquí el aspecto del señor Ángel la reprende y le dice que si lo sigue solapando tanto, nunca va a crecer, nunca se va a volver fuerte. Para sobrevivir en este lugar hay que mantenerse fuerte, no ser vulnerables.
Observo que el niño comienza a llorar. Él levanta mucho la voz y esto los asusta. Comienza a llorar y le dice que le dará una buena razón para llorar. Observo cómo lo saca y lo deja un momento afuera. El otro hermano se acerca y empieza a hablarle a través de la puerta. Le explica que observe el lugar, que el lugar es bonito, que no hay nada que temer. Veo que la línea está avanzando ahora. Se siguen haciendo estas reuniones, están hablando sobre el levantamiento y sobre esta como pequeña revolución, pero aquí las alteraciones de los artefactos que están en la parte superior comienzan a generar impactos mucho más agresivos. Es como si las conexiones de su cerebro comenzaran a interrumpirse de manera natural y se diera una sobreestimulación, en donde la respuesta automática de su cuerpo es muy similar al miedo, Bien, Monse, pero permíteme un momento. Ah, sí, ok, pero dirigido, termina, por favor. dirigido hacia un comportamiento violento. Ok, verifica si esta manipulación a nivel de implantes y tecnología solamente está dirigida a él o también está moviendo todo el grupo en general. Por favor. Hay diferentes estructuras, aunque el estímulo es el mismo. Se está buscando incitar un golpe social. Específicamente en él Sí. es un tipo de tecnología, pero hay variantes, hay diferentes variaciones, no corresponden al mismo grupo jerárquico. Muy bien, Monse. Continúa, por favor, describiendo lo que acontece en ese evento. Sí, observo cómo las reuniones se repiten. Él sigue siendo una de las cabecillas que organizan esto y observo cómo les está diciendo a los demás que luchen por sus derechos de alguna manera, el derecho a permanecer bien. Veo cómo da una serie de consejos y las personas los escuchan. Son verdaderamente admirados estos hombres que están compartiendo esto. Sin embargo, cuando él regresa a su casa, observa a sus hijos, tiene tres hijos, y observa también a su esposa en un estado completamente depresivo. La esposa empieza a enfermar, tiene una mancha en la mano y es como si hubiera una bacteria que está pelando parte de su mano. Veo que él se acerca y le dice que se mantenga fuerte e incluso hace muchas señas con su mano, que se Sí, mantenga fuerte. Es muy expresivo con su cuerpo. Veo que la línea sigue avanzando, sí, avanza rápidamente y en donde se detiene, lo que nos muestran los humanos, Luz, es que esta enfermedad comienza a ser mucho más agresiva. Es una bacteria. sí, Observo cómo se está comiendo como su piel y esto comienza a contaminarse de forma bastante invasiva. Veo que él se acerca y le empieza a decir que no puede estar con ella porque los demás lo necesitan, pero ella lo entiende. Ella solamente asiente, le dice que entiende, pero que le preocupan los niños. Veo que le dice que ellos estarán bien porque son fuertes, porque son sanos y se va. La línea vuelve a avanzar y sí, lo que nos muestran los humanos luz ahora es que esta enfermedad comienza a ser bastante invasiva. Empieza con una despigmentación en la piel, pero después es como si el tejido comenzara a pelarse. Es una bacteria que come esta piel. sí, Observo que los niños están completamente asustados. Finalmente, la madre está en una situación de mucho dolor, mucho malestar y está sumamente asustada y decide matarse. Cuando él regresa, sí, observa el cuerpo de su esposa y observa que los niños están en un rincón. Tienen los ojos cerrados y cuando toma al mayor para explicar qué es lo que ha pasado, está gritando, es un poco impaciente y está sí, muy impactado. El niño abre los ojos y descubre el cuerpo de su madre. Le explica que ella les había pedido no mirar, pero de alguna forma no quería que se fueran para que permanecieran ahí como seguros. sí, Esto es bastante impactante tanto para los niños como para él. Aquí comienza a haber un sentimiento de culpa sobre el no haber estado aquí. Veo cómo los niños lo empiezan a tratar con cierta indiferencia, pero sobre todo con mucho miedo. Esto hace que se vayan alejando y él empieza a sentirse más aislado. Cuando las personas van a buscarlo para que se hagan estas reuniones y sigan hablando sobre el movimiento que se va a efectuar, él decide ya no participar. Es un golpe emocional bastante severo y bastante intenso. Veo cómo él intenta acercarse con sus hijos, pasa todo este proceso de despedida, hacen una sí, pequeña ceremonia
despedir a su esposa y cuando él intenta acercarse con sus hijos y lo hace ahora de una forma menos agresiva, pero este cambio ellos no lo entienden, por lo que siguen teniendo miedo. Aquí él se da cuenta que es el rol que él ha buscado imponer en ellos, así como en todo el grupo social, y no sabe cómo cambiar. Esto lo hace enojarse mucho con él mismo y retoma esta parte violenta y hostil. Observo cómo sigue avanzando la línea, el movimiento se da, él no participa y observo cómo a partir de esta situación él comienza a tener alteraciones en cuanto a los procesos de conducta y la interpretación emocional. Es decir, Aunque hay disculpa, periodos, Monse, para comprender, es decir, se aleja del proceso de levantamiento que estaba ocurriendo allí en Galicia. sí, se aleja completamente. Ok, continúa, por favor. Observo cómo tiene estos picos emocionales, observo cómo hay periodos en donde se siente sumamente ansioso y es como si no pudiera ni siquiera tener control total de su cuerpo, como si incluso se adormecieran sus extremidades. Observo cómo a pesar de sentirse vulnerable, no lo externa y él sigue manteniéndose en una posición sumamente firme, sumamente Sí. fuerte, aunque internamente la está pasando muy mal. Veo cómo sigue avanzando la línea. En este Aquí punto, hay ¿cuántos años muchas. tiene? Han pasado 3 años. Ok, entonces hay unos datos que mencionaste al principio. Mencionabas que él era como un joven alto. ¿Cuánto mide en esa línea de tiempo? Mide 1,89. Ok. ¿Y cuál era su nombre? Es Alfonso. Ok, muy bien. Muchas gracias, Monse. Continúa, por favor. Sí, observo cómo básicamente hay muchas emociones encontradas, aunque la que prevalece y se mantiene constantemente es la sensación de culpa por querer ser y por no haber sido. Hay mucho conflicto interno por las cosas que no resultaron como él quería y por estas pequeñas brechas en lo que él realiza. Se siente interrumpido, se siente como una especie de como de paro de manera interna, como si hubiera fracasado en la conformación familiar, hubiera fracasado en el rol de padre y lo que más le afecta es haber fracasado en el rol de líder. Él buscaba tener todo este conjunto, pero al entregarse plenamente en uno, descuidó el otro y se siente sumamente culpable y herido. Observo cómo la línea sigue avanzando. Aquí él intenta conocer a alguien más. Observo que esta persona se acerca, es bastante atenta con él, pero él hace mucha comparación entre la mujer que amaba y que ha muerto y esta nueva mujer. Sí, Aquí la comunicación es bastante inestable. Observo cómo hay mucha lucha de conflictos, mucha lucha de egos y veo que esto comienza a mermar la relación. Observo cómo cuando él ya está muy estresado comienza a agredir físicamente. Esto hace que la otra mujer se enfade, no es tan sumisa y comienza a golpearlo también. Evidentemente él tiene más fuerza, veo cómo la lastima más y esto hace que la dinámica se vuelva muy conflictiva. Sus hijos observan, veo que la línea sigue avanzando. Él no supera la muerte de la mujer que amaba y uno de estos eventos más violentos causa la muerte de esta mujer. Él la mata, la golpea hasta que muere. sí, Veo que el hijo mayor lo observa, esto genera un trauma bastante grande en él y deja de hablar. Observo cómo es básicamente perseguido, ya no lo ven como un líder, más bien intentan aislarlo bastante y esto lo sigue golpeando emocionalmente. Veo cómo termina básicamente solo. sí, La línea aquí se detiene y los humanos luz nos empiezan a explicar cómo parte del funcionamiento de la implantación en la línea que estamos observando sí. genera una disociación y una alteración en todo el proceso emocional, en donde se interrumpe esta interiorización que nos permite procesar y soltar. Él lo que hace es que almacena, almacena, almacena y este mismo almacenamiento altera las conexiones neuronales y el mismo procesamiento natural, buscando alterar las conexiones de manera automática y generando espacios.
en donde estos espacios son aprovechados por entidades. No es una posesión como tal, pero Claro. sí es un control absoluto del cuerpo en donde él tiene estos arranques mucho más violentos. Esto mismo también se conecta con es como una cadena, no es una manguera. Son múltiples ensambles y se extienden hasta la zona del hígado. Observo cómo aquí en particular hay un envolvimiento completo y cuando él termina estos eventos un tanto agresivos, este se expande un poco. Nos explican los humanos luz cómo la conexión de nuestras emociones y el procesamiento de las mismas no solamente alteran nuestro comportamiento en un nivel cerebral, sino que también alteran el comportamiento de todo nuestro aspecto de manera automática. Él, en este punto, tiene la formación de un engrama y una programación agresiva. Ok, muy bien, Monse. En ese momento, mm, adelantamos la línea de tiempo hasta el final y verificamos quiénes llegan. Uno, dos, tres, en el momento en que se encarna. Sí, lo que nos muestran los humanos luz es un momento previo a su muerte. Él Sí, está delirando. Observo cómo ve a la madre de sus hijos y comienza a hablar con ella. Es una entidad que sí, utiliza esa forma, no lo es en realidad. Veo cómo comienza a reclamarle y esto hace que él se sienta sumamente culpable, sumamente herido y a partir de esta misma emanación de energía y la extracción es como se genera un colapso en su cuerpo. Una vez que muere, es trasladado en una nave y veo cómo desde que sube a la nave lo colocan en una placa y comienzan a hacer una serie de inyecciones en diferentes zonas de su cuerpo. Veo que se le coloca algo similar a un casco como de buzo, es un casco bastante grande, sí. tiene diferentes conexiones a los costados y aquí se hace como una aspiradora. Esto altera las conexiones naturales no solo de las neuronas, sino Sí. también de las glándulas interdimensionales. E incluso la presión es tanta que hay una sensación como si se jalara desde los pies. Ok, Monse. Son ¿Cómo? Son en total las entidades que llegan por el 17 y en su mayoría son reptiles. Bien, Monse. Vamos a verificar algunos de los puntos que nos ha proporcionado José Ángel, por favor. Menciona que al nacer sufrió algo que le llaman sufrimiento fetal. Menciona que tardó mucho, inclusive horas al nacer. Por favor, vamos a verificar esa eventualidad. Eso ameritó inclusive procesos muy complejos, ya que la cabeza o el cráneo tenía como la forma alargada, lo cual ameritó un vendaje para que esto se solucionara. Vamos a verificar esta línea de tiempo desde el momento en que van haciendo, por favor. Uno, dos, tres. Sí, estamos verificando el evento, observamos y lo que nos explican los humanos luz es que esto es completamente manipulado por entidades. Sí, Nos explican que lo que sucede en la zona de su cráneo es provocado con el objetivo de generar una deformación. La parte ósea de los bebés no es tan dura, es sí, incluso un tanto flexible. Nos explican que cuando se da esta deformación de este punto y a esta magnitud, se busca una alteración en el comportamiento de la masa cerebral con el objetivo de que haya alteraciones en base al mismo desarrollo biológico. No solamente se buscan una especie de ataque, sino también en base a la epilepsia, sino también se sí, busca una alteración en el conducto visual, en el conducto auditivo y una alteración en las conexiones neuronales. Se ve como si tuvieran una división en donde hay diferentes interruptores y estos se activaran y desactivaran de forma aleatoria, modificando la conexión entre el estado de conciencia y un estado completamente alterado como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia, pero sin estarlo. sí, Nos explican los humanos luz que no solamente se genera una deformación a partir del momento del nacimiento, sino que esto también involucra una huella a nivel celular. Es similar a una especie de cicatriz, una marca, un trauma a nivel celular.
Cuando este trauma se da de esta manera, comienza a haber una recurrente en el comportamiento humano, no solamente en relación al estado de victimismo, sino también como un estado de supervivencia en general. Esto genera una sobreestimulación a la estructura celular y esto fomenta la alteración del comportamiento humano y la interpretación del entorno. Bien, Monse, verifique con los humanos luz cómo fue que provocaron o llevaron a ese punto de sufrimiento fetal, por favor, a nivel de tercera dimensión. Ahora, Sí, nos comparten los humanos los que este proceso inicia desde el punto de gestación. No se da específicamente a la hora del nacimiento. Se generan múltiples alteraciones en los conductos de la parte superior y se genera un recubrimiento en la parte ósea de su cabecita. Nos explican cómo esto también involucra una alteración en el aspecto de su mamá. Básicamente, para que el aspecto del bebé se desarrolle de manera efectiva, se necesita que el aspecto de la madre esté en condiciones óptimas. Cuando uno de estos puntos permanece poco favorable, el impacto más vulnerable es hacia el aspecto del bebé. Nos explican cómo cuando se da todo este desarrollo de nacimiento hay un estado de negación incluso también por el aspecto de su madre, como si tuviera mucho miedo a esta experiencia, a este suceso. Observamos cómo comienzan a alterar parte de la composición ósea de su madre también, como si sus huesos comenzaran a endurecerse demasiado, mientras que los huesos del bebé se ablandan más de lo claro, normal. El bebé tiene más huesos, pero todos se ven un tanto blandos. sí, Observamos cómo cuando comienza el estado de dar a luz, este proceso de tener al bebé, comienza a haber múltiples modificaciones en la interpretación emocional también de su madre y automáticamente su cuerpo responde. Es como si hubiera una negación a su nacimiento. No por una parte consciente, claro. es más bien un estado de miedo. Claro, y todo totalmente Observo. inducido. Sí, es totalmente manipulado por entidades. Bien, Monse. Verificamos lo siguiente. Mencionaba que a partir de este proceso sufrió diferentes convulsiones, la cual provocaron daño en el lóbulo occipital. Verificamos si esa afectación fue así o si hay más daño a partir de ese punto. Por favor. Sí, aquí nos comparten los humanos luz que la alteración a partir de una deformación en esta zona no se va únicamente a un lóbulo, sino a la composición general, e inclusive la corteza y la zona del tallo cerebral como punto de conducto entre la conexión de los comandos y el resto del cuerpo. Nos explican que esta deformación busca generar alteraciones en las conexiones neuronales, como si estuvieran evitando que él fuera racional y consciente, como si hubiera pequeñas brechas en su desarrollo en donde toman el control absoluto como si fuera un punto de comando, como un robot y con un control. Nos Sí, explican los humanos luz que cuando se intenta modificar no solamente la forma de su cráneo, sino la posición específica de algunos puntos, esto comienza a estabilizarse. Nos comparten también que él tiene una característica sobre la conexión automática. Su desarrollo intelectualmente, el sí, desarrollo cerebral es bastante óptimo y tiene un registro bastante positivo. Esto es algo que quieren interrumpir y es por eso que se dan estas fragmentaciones, como si encasillaran algunos puntos. Nos claro. explican que lo que buscan hacer es limitar este desarrollo e incluso se busca alterar a partir de la interpretación emocional con el objetivo de que no avance, de que no se expanda del todo esta Claro. zona. Actualmente, lo que nos comparten los humanos luz es que hay una pequeña alteración en las conexiones, aunque no se presentan niveles de deformación elevados y los conductos funcionan de manera positiva. Bien, Monse, desde este punto adelantamos la línea de tiempo, verificamos qué fue lo que permitió que su cabeza volviera a la normalidad al pasar del tiempo, por favor. Sí, nos comparte directamente en que nuestra naturaleza va hacia un punto de adaptación, incluso la parte biológica. Nos explica que en este estado él sigue siendo, cuando era un bebé, Sí, sigue siendo un tanto apto para las modificaciones, por lo que cuando se le coloca esta especie de, es como un gorro, sí, lo que forman es una especie de presión, resulta doloroso,
pero reacomodan la estructura. Así se va endureciendo, así va madurando su cuerpo. Básicamente lo que permite que esto se modifique es la misma adaptación humana. Bien, Monse. Cuando en sus primeros años, cuando inicia su vida, él se desenvuelve en un entorno bastante hostil, sufriendo violencia tanto física como psicológica de ambos padres, aún más marcada en el padre. Vamos a verificar esta eventualidad, por favor. Uno, dos, tres. Nos trasladamos a alguno de los eventos, por favor. Sí, nos trasladamos. Sí, Monse, ¿qué es lo que es? Estoy observando cómo hay implantación muy similar en ambos aspectos, tanto en él siendo muy pequeño como en el aspecto de su padre. Aquí en particular, las conexiones que se interrumpen permiten esta especie de brecha en donde se vuelve muy violento. Es muy agresivo e muy hiriente también, no solo con su cuerpo, sino también con sus palabras. Observo cómo comienza a desarrollarse toda esta situación, todo este evento, y lo que generan en ambos aspectos es una especie de conflicto. No pelean, él es muy pequeño, pero sí se hace una modificación en los niveles de interpretación que posee correspondiente a su padre. Nos comparten directamente los humanos luz a partir de una pantalla, como cuando se dan estas alteraciones y se estimula la división entre las conexiones neuronales, se generan diferentes desconexiones en la interpretación del sistema límbico con el sistema nervioso, específicamente el cerebelo. Cuando esto se interrumpe es como si hubiera un almacenamiento constante del estado emocional y esto generara una especie de réplica a partir de un punto no de observación, sino únicamente como imitación. Están buscando fomentar en él un estado violento y al mismo tiempo un estado vulnerable, en donde la vulnerabilidad lo arrastra y lo obliga a ser hostil. Nos explican cómo el aspecto de su padre tiene muchas emociones también como reprimidas y entra en conflicto de manera interna cuando se siente muy enojado, detona muchísimo, pero posterior a esto es como si se sintiera muy culpable y se autocastigara incluso a él también. Toda la parte emocional en el círculo es inestable, pero esto es completamente dirigido y formado para provecho de las entidades. Sí, muy bien, Monse. Muchas gracias. Verificamos el siguiente evento. Menciona que entre los 7 y 8 años él sufrió de las anginas y también de hepatitis. Vamos a verificar, por favor, que el trasfondo de todo eso con los humanos luz. Ahora, Sí. Aquí estamos observando, nos explican los humanos luz cómo a partir de las mismas divisiones que se generan y se encasillan en la zona cerebral, se altera el comportamiento natural de su cuerpo. El tema de las anginas no solamente corresponde a un estado vulnerable en cuanto a esta zona, sino también a un trasfondo emocional. Es como si estuviera constantemente reprimido, si fuera obligado a estar como callado, a ser sometido. Nos explican que esta parte de nuestro cuerpo comienza a alterarse a partir de esta situación. En su caso es muy joven, es muy pequeño, pero su cuerpo responde de forma muy agresiva y muy abrupta. Es como si viviera de una forma muy intensa. Nos explican cómo hay una alteración en toda la parte de su cuerpo a partir de múltiples implantes y cómo en la zona del hígado se presenta nuevamente una serie de como cadenas, es una conformación de muchas cositas que envuelven esta zona. Hay un registro, es como una huella en su cuerpo, se puede interpretar como un síntoma de síndrome hepático. Es muy joven, pero su cuerpo ya almacena esta información, por lo que detona de manera muy abrupta y muy intensa. Esto es manipulado completamente. Aquí lo que nos agrega Enki a la información sí, es que cuando nuestro estado emocional está inestable en este periodo de desarrollo biológico, se altera también el comportamiento del sistema inmune. Todo está conectado. Con esta misma alteración se busca generar mayor vulnerabilidad y un estado de aislamiento y soledad. Aquí la interpretación que él tiene cuando es
intervenido Sí, por esta situación de sus anginas y demás, es como una contrapuesta completamente. Él desde muy pequeño es como si estuviera dirigiéndose y estuviera acostumbrado a permanecer fuerte. Hay una fortaleza interna bastante grande, pero en este punto hay un choque con la vulnerabilidad y se genera mucho conflicto interno. Y ahora la división no se ve solamente en la zona cerebral, sino también como si hubiera una división completa entre los polos de nuestro cuerpo, como derecha e izquierda. gracias, Monse. En sus primeros años de vida, él fue como un niño muy enfermizo, partiendo de esta afectación recién nacido y posterior, cuando ya tiene entre 6 y 7 años. Posterior a esto, él se fue fortaleciendo, Monse, y menciona que a partir de los años, pues ha sido una persona sana dentro de lo que cabe. Vamos a verificar qué fue lo que pasó, que ocurrió este cambio totalmente brusco. Por favor, uno, dos, tres. Aquí lo que nos explican los humanos luz es que el estado emocional altera completamente. Él no inicia siendo como enfermizo o vulnerable desde que nace, sino que incluso momentos previos, Sí. a partir de la misma conexión emocional que se experimenta con la madre dentro del vientre. Nos explican cómo a partir de este mismo desarrollo comienza a haber este estado de confusión y como esta dualidad interna sobre las divisiones constantes y se estimula hacia un punto mucho más tal vez crítico y racional, evitando el enfoque al estado emocional. Nos explican que cuando este principio se otorga y comienza a desarrollarse, es como si evitara la atención hacia él mismo y se exigiera a un punto y a un nivel que demanda su salud. No es que haya cambiado algo, en realidad es como si su manera de interpretarlo se modificara y a partir de eso su experiencia se modifica también, pero su sistema inmune sigue estando vulnerable por el mismo estado emocional en el que se encuentra. Veo que esto a partir de ciertas etapas. A partir de una etapa específica es como si hubiera un desprendimiento a toda esta parte emocional. Hay mucho sufrimiento. No solamente se caracteriza por esta fortaleza, sino que también hay sufrimiento de manera constante y de muchos aspectos, no solo el tema de sus padres. Observo cómo a partir de esta misma confrontación interna comienza a haber puntos de liberación, aunque hay muchas emociones reprimidas aún, su cuerpo comienza a responder a partir del comando de fortaleza. Es un cambio en la interpretación, pero sigue habiendo implantes, sigue habiendo esta división y se observa cómo sigue habiendo una parte emocional bastante dura. Sí, Monse. Muy bien. Verificamos lo siguiente. José Ángel ha sido una persona bastante preparada en el tema de educación. Ha realizado diferentes puntos de expansión de conocimiento, apoyando en el proceso de creación de universidades. Actualmente es veterinario y es una persona bastante preparada en su área. Sin embargo, él menciona que hay una recurrente, que es como si él se trazara sus metas pero no pudiera sostenerse una vez que logra alcanzar esa meta. Este ciclo se repite una y otra vez y por consiguiente también trayendo problemas financieros. Vamos a verificar esto, por favor, con los humanos luz. Ahora, Sí, nos comparten aquí los humanos luz que él tiene características elevadas en cuanto a las conexiones neuronales y el desarrollo cerebral. A partir de esto hay una expansión de manera natural. Es como si su cuerpo se resistiera a los implantes que están en la parte superior. Nos explican que a partir de esto comienza a haber un desarrollo y él interpreta lo que él es capaz de realizar. Pero conforme están viendo esto, las entidades comienzan a generar nuevamente estas fragmentaciones, como si se modificaran los implantes, con el objetivo de hacerlo sentir algo muy similar al aburrimiento, como si se fastidiara. Esto sucede de manera recurrente y en diferentes ámbitos, no solo la parte sí, laboral. Nos explican los humanos los que el objetivo de esto es estimular el estado de fracaso, como las limitaciones constantes para que él retome este estado emocional más inestable y comience a retomar parte del comportamiento hostil como una programación que está presente en las células, en la memoria sí. celular. Sí, Monse, los humanos luz nos dan un poco más de claridad sobre este tema
de el que está prácticamente escrito o incrustado en la memoria celular, ya que él menciona que en la juventud o inclusive ya un poco más adulto tenía esas tendencias, no solamente desde interno, sino también fomentado por un estímulo externo hacia actitudes iracundas. Vamos a verificar, por favor. Sí, aquí nos explican los humanos luz que básicamente nosotros somos una aglomeración de células, cada mente corresponde a Permíteme un nuestro momento, Monse, por código favor. genético, sino también a nuestras... Sí, Sí. Monse, observe que nuestros humanos no nos repotencializan y si es posible desde aquí repotencializar el tema de las conexiones de internet, por favor. Uno, dos, tres. Ambas ubicaciones. ¿Me escuchas? listo. Muy bien. Sí, yo no he dejado de escucharte. Muy bien, Monse. Por favor, volvemos a iniciar el tema, ya que hubo mucha interferencia con el tema de la conexión. Hablabas de que somos la conformación de células y aglomeración de estas. Sí, nos comparten los humanos luz como en cada una de estas células se posee mucha información, no solamente del código genético en sí, sino también de cada uno de los registros de las experiencias que cada uno experimenta. Es decir, es como si estuviera el historial completo de las múltiples líneas que vivimos. Nos explican cómo cuando hay un registro tan repetitivo como la parte emocional y el estado violento, es la información que está mucho más palpable, es la información a la que se puede acceder más fácilmente. En este caso, desde que él nace, esta información está ahí. Lo que Claro. hacen las entidades es estimular diferentes situaciones a nivel interno y en el entorno con el objetivo de que esto se detone completamente y comience a modificar de igual forma su comportamiento. Es como algo repetitivo, no es la primera vez que es manipulado para ser violento o ser hostil, sino que es algo tan constante que ahora ante un estímulo, por muy simple que sea, la respuesta es la misma. Nos comparten también parte del comportamiento de sus neuronas. Sí, Básicamente hay bloqueos, pero su cuerpo se resiste a estos bloqueos y es como si se interrumpieran estas barreras y se diera nuevamente esta conexión mucho más estable entre su cerebro, entre sus neuronas. Su red neuronal se modifica constantemente. Nos explican los humanos los que hay una interpretación que se ha cambiado en base a este comportamiento, pero sigue siendo información que está ahí almacenada. Y aunque la respuesta ya no es la misma como tan inmediata, él sigue presentando este registro como de intolerancia, como de claro. agresividad. Esto es completamente reversible, se puede modificar a partir de reprogramación y a partir de una limpieza completa en este registro, pero es necesario mayor punto de conciencia y observación, no en el entorno, sino hacia nosotros mismos. No es que el entorno nos vuelva intolerantes o impacientes, somos nosotros mismos y la interpretación que le damos a los estímulos en sí. Muy bien, Monse, muchas gracias. Vamos a verificar el siguiente tema. Menciona que en el área amorosa él ha tenido diferentes relaciones en las cuales han iniciado, se han establecido y por una razón u otra terminan. Es un ciclo que se ha repetido una y otra vez. Actualmente está casado, pero es una incidencia, un reflejo de la misma situación en el tema laboral, social. Verificamos, por favor. Sí,
Aquí nos comparten los humanos luz, que es algo muy repetitivo, aunque no solamente en las relaciones de pareja, sino en diferentes puntos. Se interrumpe la comunicación fluida y se estimula en él un estado de agotamiento, como si se sintiera fastidiado y aburrido en diferentes puntos. Esto se replica tanto en él como en quienes participan en la relación en sí, generando así una manipulación mucho más invasiva y mucho más absorbente incluso. Lo que buscan estimular en él es la parte de soledad. Se busca orillar nuevamente a que este comportamiento agresivo y esta parte emocional detonen para que se quede completamente solo y aislado. Hay una sensación interesante sobre el tema del fracaso, no solamente un fracaso laboral, sino de manera interna, como el no sentirse plenamente realizado lo limita completamente. Es más un miedo a enfrentarse a esta versión distinta. Es lo que están buscando establecer estos seres. Gracias, Monse. Vamos a trasladarnos con el señor José Ángel, por favor. Al llegar, activamos el protocolo de neutralización. Uno, dos, tres. Nos trasladamos línea de tiempo actual. Sí, se realiza traslado, nos acompañan todos los humanos luz. Bien, Monse, verificamos el perímetro. ¿Cuántas entidades, naves, portales? Por favor. Sí, hay 71 entidades en este punto. Sí, Observo que hay una especie de anillo, es bastante grande y están posicionadas gran cantidad de estos seres en este anillo. Observo que hay diferentes naves, se identifican 4 portales en total y observo que esto es en el primer nivel. Sin embargo, hay una especie de capas, como si hubiera un seguimiento bastante intenso hacia este sí. punto en particular. Bien, Monse, en total de entidades, ¿cuántas son? En este nivel son 71. Bien, Monse. ¿Y en los siguientes niveles? Nos comparten los humanos luz que en total son 426 entidades, aunque esto involucra ya incluso algunas naves que están a un nivel atmosférico. Bien. Muchas gracias, Monse. De acuerdo. Portales en casa, verificamos. Sí, hay 4. Bien, Monse. ¿Quién está a cargo de ese proceso? Mejor verifica lo siguiente, Monse. ¿Quién está a cargo específicamente del señor José Ángel? ¿Quién está más cercano? Sí, a cargo del punto de control está un dragón. Bien, ¿cuál es su nombre? Ratmith-El. Desintegran todo lo que tenga en su aspecto. Ahora. Sí, se interpreta tu comando y se desintegra la tecnología ensamblada en su cuerpo. Es Sí, un muchas dragón gracias. rojo y observo que lo primero tenía algo similar a cuernos y Sí, observo que es lo primero que se le desintegra. gracias, Monse. ¿Cuánto mide ese dragón? Mide 3,78 metros. Gracias. Déjame con Ratmix. El uno, dos, haz cambio, tres. Completamente neutralizado, ya está desintegrado cualquier tipo de artefacto, comunicación, ataque o defensa. Simplemente te queda dar toda la información. Identificamos punto de control en el señor José Ángel. Simplemente estamos asistiendo a un llamado que él mismo realiza. Es proceso de él, es decisión de él y así nos estamos dirigiendo. Mm, Identificamos que en el nacimiento hay una afectación completa, inclusive antes de que nazca, llevando a un nacimiento con sufrimiento fatal, convulsiones, daño al lóbulo occipital, un montón de afectaciones que inclusive para nuestra comprensión es hasta complicado. Posterior, identificamos que entre los 6 y 7 años, otra afectación. Lo operan de las anginas. Posterior a esto, programan completamente su vida entre éxitos y fracasos. Lo más sencillo para ustedes, llevarnos al tope para que la caída sea más dolorosa. Y en este proceso se crea una engrama, una gran engrama, lo cual para el señor José Ángel significa un punto de bastante importancia.
Ahora, encontramos, Conozco el proceso claro, lo humano. conoces, pero es inusual. Escucha, ahora, hay un control en diferentes capas y niveles. Esto normalmente, a partir de la dinámica que hemos encontrado, sucede en aspectos físicos despiertos, en conexión luz, en monitoreo, en seguimiento. ¿Qué tiene el señor José Ángel de diferente que han estado intentando limitarlo, bloquearlo, aislarlo desde el punto inicial, inclusive antes de que llegue? Mm, Solo El aspecto posee características de desarrollo. Un aspecto que toca polaridades extremas, automáticamente busca el polo opuesto. continúa. Mm, mm, Específicamente, hablas de características de desarrollo, mm, hablando específicamente de potencial en el ADN luz o potencial cerebral. Dale información ahora, no puedes hacer nada, simplemente comparte. Uno, dos, tres. Ambos puntos humanos. Mm, Un desarrollo a partir del estado de sufrimiento. Colapsa la naturaleza de la manipulación. Se establecen conexiones naturales a partir del patético diseño humano. Déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, Monse, observa que tu mano luz te repotencializa. Confirma, por favor. Sí, lo hace. Bien, Monse, verifica con el Gapil qué sucedía que a esta entidad le costaba tanto expresarse. Básicamente uno de tus comandos ha sido que presionaran la burbuja. Ujú, A partir de esta presión se genera una especie de activación automática a partir de la genética activa y es como si fuera presionado por dos claro, puntos. claro, incluyendo tu mismo desarrollo. Bien comprendido. Observa que los humanos los extraen toda la información y nos los complementan para mayor comprensión de nosotros y del señor Ángel. Específicamente hablaban de características de desarrollo, hablaban del sistema cerebral, la parte cerebral y la parte ADN luz. Verificamos estos puntos, por favor. Sí, se extrae la información y se comparte. Nos explican los humanos los que de manera natural, a partir del diseño biológico del aspecto del señor Ángel, se dan diferentes detonaciones y puntos evolutivos de manera natural. No corresponde al holograma, su diseño Sí, no es de este holograma. sí, Nos explican parte de la dinámica del sistema en donde es un holograma, es un planeta en donde se ha desarrollado sí, y nos explican cómo el esquema social es completamente distinto. Es como si hubiera un desarrollo muy humano, sobre claro, mucha empatía, sobre un desarrollo en cuanto al equilibrio emocional, pero pensando también mucho en el otro. No hay un punto violento, en realidad el desarrollo en cuanto a la zona cerebral es bastante elevado. Observo que no utilizan un lenguaje, la comunicación es telepática. Esto lo observo a través de una pantalla que nos sí, muestran los humanos luz y nos explican también cómo cuando se da este proceso de captura, llega una invasión completa, se ven muchísimas luces, no se distingue la nave como tal, sino sí, únicamente como un foco de luz y observo cómo comienzan a ser sometidos. Aquí
Es cuando comienzan a interrumpirse las conexiones en la parte cerebral. Observo que sus ojos son un tanto más grandes y también se busca alterar la composición natural de los conductos que permiten la interpretación del entorno en sí. Es por eso que a él se le busca hacer como estas pequeñas brechas, como si perdiera momentos Claro, en los que vive, como pequeños vacíos. Nos explican los humanos los que cuando se inicia este ingreso y este desarrollo específicamente en este holograma, se da un punto de hostilidad tan severo que se inicia un sufrimiento bastante grande, pero en lugar de generar una división más fuerte de manera interna, se activan algunas funciones básicas del comportamiento del aspecto en donde se vuelve como más humano, como si en claro. base a su Cuestiona eso. sufrimiento buscara que otros aspectos, sí, lo cuestiona, pero también busca que otros aspectos no experimenten la emoción que él está experimentando. Es bastante inusual, pero es uno de los principios naturales sobre el amor mm, Claro, auténtico e incondicional. claro. Y que A así como, partir de esto mismo, se, Simón, sí. se disculpa. Y que así como conocemos los engramas que funcionan como sistemas neuronales hacia los puntos negativos, esto también está de forma engramática. Hay puntos positivos. En este caso, la empatía, que ahora sí que es algo completamente natural de su genética y se desarrolla o se hace presente. Es aquí donde mencionaban estos puntos de extremos, ¿correcto? Sí, sin embargo, es esta la razón por la cual se reincide y se fomenta tanto la parte agresiva y la parte violenta. Nos comparten los humanos los que cuando hablan sobre estas polaridades, este ser en particular, se refiere a que nuestra respuesta es un tanto variable. Cuando un aspecto tiene un sufrimiento grande, una de las respuestas automáticas es buscar cómo replicar lo que sucede dentro se expande hacia afuera, Claro, pero la respuesta de él naturalmente es como una inclinación hacia la parte amorosa, como a partir de la experiencia que él vive, se expande su amor. Es como si se volviera más empático, ok. pero es por esto que buscan fracturar y de alguna forma alterar la interpretación que tiene del entorno en general, de las emociones y dirigirlo hacia una parte más hostil. Bien, Monse, muchas gracias. Vamos a extraer, por favor, la información correspondiente a la jerarquía que lidera todo este proceso. Uno, dos, tres. Sí, se extrae información. Jerarquía corresponde a un dragón. Sí, Este es de color blanco, tiene dos cabezas, ambas son biológicas. Estatura sí, 108,36 metros. sí, Observo múltiple tecnología que cubre la zona de sus cuellos y la zona pectoral. Son como pequeñas placas. Nombre, sí. Hat Wirbendak. Bien, continúa. Nos comparten información correspondiente a la ubicación, coordenadas específicas, corresponde a un sistema. Sí, Observo que está conformado por 10 planetas. sí, Nombre es sí. AKCNP. Bien, Monse, cuarta alta. Cuarta alta. Bien, confirmado. Bien, Monse. Por favor, vamos a realizar un traslado directo. Nos acompañan todos los humanos luz y entidades neutralizadas. Al llegar, activamos todo el protocolo de neutralización. Uno, dos, tres. Descríbeme el proceso, por favor. Sí, se realiza traslado, nos acompañan todos los humanos luz y también las entidades que se han identificado en los diferentes niveles. Observo cómo en cuanto llegamos hay desplazamiento por parte de los humanos luz y múltiples emanaciones energéticas. Se pasan diferentes filtros de seguridad y se neutralizan completamente cada uno de los artefactos que cumplen una función de defensa y de ataque. El envolvimiento se despliega completamente y genera una especie de burbuja
a cada una de las entidades e inclusive a las estructuras planetarias completas. En el caso de la jerarquía, no solamente se neutraliza, sino que se le colocan cascos espirales. La tecnología que está adherida a su cuerpo, veo cómo se desprende y se separa. Todo está completamente neutralizado. Gracias, Monse. Identifican humanos luz y aspectos físicos. Liberan. Ahora. Sí, se identifica en dónde están los humanos luz y los aspectos físicos. Estoy viendo cómo están siendo liberados y repotencializados. Hay tecnología múltiple y toda esta está siendo desintegrada completamente. Observo que comienzan a emparejarse y se unen a la ejecución del comando, colaboran en el proceso. Se sigue llevando a cabo. Hay un gran grupo. Gracias, Monse. Bien, muchos correspondientes a este proceso en el planeta donde fue extraído José Ángel, ¿correcto? Sí, hay de diferentes lugares, no Sí. solamente del holograma y de donde observábamos, hay muchos, Bien, todos Monse. libres. Gracias. Se extrae la información de la jerarquía. Vamos a contrastar algunas dudas que nos quedan aún. Uno, dos, tres. Verificamos, Monse, cuál era el nombre del planeta donde fue capturado de la raza, por favor. Sí, Cardi, Bien, la raza. no te escucho. Bien, verificamos Ya, el nombre de la la raza. raza, Sí, L, sí, sí, L, sí. A, S, T, E, L. Gastel. ¿Y cuál era su porcentaje de luz? Nos comparten que es un 12%. Bien, Monse. Muy bien, Monse. Vamos a verificar lo siguiente. Hay uno de los puntos muy importantes que mencionaba la entidad anterior. Mencionaba que prácticamente es como si no asociáramos. Específicamente, hay un seguimiento correspondiente al proceso de José Ángel, ya que hay eventualidades que parecen conectarse y es lo que vamos a verificar. Inclusive, en punto inicial, antes del nacimiento, tenemos su punto de captura y una implantación completamente agresiva. Posterior, las diferentes encarnaciones orientándolos hacia el punto contrario de la calma, que en este caso sería la ira. Posterior a eso, un entorno completamente manipulado donde hay violencia tanto física como psicológica. Posterior, diferentes fracasos entre pareja, social o laboral. Verificamos esos diferentes puntos, Monsi, si se relacionan entre sí, ya que hay una represión completa hacia su aspecto físico. Por favor. Sí, aquí nos comparten los humanos luz a partir de la información que se ha extraído, que lo que busca generar en este ser es un estado de sometimiento absoluto. Nos explican cómo a partir de este sometimiento se genera un mayor nivel de control. Cuando un aspecto a las capacidades que él tiene no es sometido a tal magnitud, el desarrollo es bastante como rápido, a partir de la misma naturaleza que él tiene. Claro, Lo que buscan es estimular completamente un comportamiento inestable con el objetivo de garantizar mayor control. Todo va básicamente formado, todo va dirigido, es todo claro, completamente orientado por estas entidades con el objetivo de que él no se salga de este control, pero nos explica Enki que a partir de estas mismas características naturales, su cuerpo comienza a manifestar diferentes estados de resistencia. Específicamente en la zona cerebral, es como si tuviera que modificarse constantemente estos implantes porque la conexión se establece.
Es como si se defendiera su cuerpo Claro, naturalmente. Y aunque presenta algún registro de estado un tanto agresivo y hostil, también hay un registro de esta parte amorosa, de esta parte que ha sufrido y que busca dar un apoyo también. Es parte de la dualidad, sí. pero esta sobreestimulación se da con el objetivo de garantizar control en él. Bien, Monse, vamos a observar en una pantalla la reacción de su cerebro específicamente cuando recibe un estímulo de parte de estas entidades completamente negativo y su respuesta es contraria. Es decir, desde el amor, desde la empatía, desde la conexión. Por favor, me describes el Sí. proceso. Estamos observando cómo se da esta estimulación mediante un punto del entorno. No es que él automáticamente se sienta molesto, en realidad se da el estímulo completo a nivel externo. Cuando él recibe esto, se modifican los implantes que están en la parte cerebral y es como si lo que está sucediendo cambiara completamente y se intensificara, como si fuera algo completamente intolerante. Claro, Observo cómo se activan las placas que están en la parte superior y se estimulan los procesos de miedo, sobre todo el lóbulo frontal y amígdalas cerebrales. Es como si estuviera en un estado de peligro en donde su primera respuesta es un tanto agresiva. Veo también cómo se da una especie de descarga completa. La red neuronal se está interrumpiendo, pero esta descarga sí abarca todo el conjunto, toda la conformación. Y cuando esto sucede, veo que se altera parte del comportamiento del sistema límbico y también el sistema glandular en general, como función. Nos explican los humanos los que cuando esto sucede es como si hubiera esta brecha. Sin embargo, cuando él comienza a responder de forma más asertiva, se da esta descarga, pero es como si se contrayera de alguna forma, se reprime la descarga y veo que lo que se activa son las conexiones naturales de la red neuronal. Nos están mostrando los dos sí, puntos, cuando funciona y cuando su cuando no. cuerpo se resiste. Nos explican cómo su cerebro automáticamente responde a este estímulo, se regresa el estímulo que están haciendo las entidades, pero se aprovecha la conexión que establece esta descarga con el objetivo de estimular la conexión natural de su parte cerebral. Nos explica cómo esto también permite una interpretación de las neuronas que están en diferentes zonas de su cuerpo, no solamente esta parte, e incluso las que están específicamente en el cerebelo. Estas neuronas tienen un alto potencial, tienen Sí, mucha relevancia para nuestro comportamiento y nuestro funcionamiento. Cuando esta descarga se da y toma el control meramente su cuerpo, es como si regulara parte del funcionamiento del sistema límbico y modificara también los niveles de la interpretación del exterior. Se molesta porque sigue siendo un poco claro. temperamental, pero ya no detona como se estaba dirigiendo de alguna forma. Ok, comprendido, Monse, muchas gracias. Verificamos lo siguiente, él fue orientado hacia toda la parte religiosa, la religión católica, posterior ingresó en la religión cristiana, y de aquí él desarrolló diferentes aprendizajes y conocimientos estudiando él mismo, hasta que un punto, obviamente, cuestionó toda esta fe y se dirigió hacia un punto más de conciencia. Verificamos, por favor, con qué finalidad él fue orientado hacia estos puntos, ya que inclusive mucha gente le decía que él tenía el don de la liberación de demonios, la expulsión, por favor. Sí, aquí nos explican los humanos luz, a partir de la misma información que se ha extraído, cómo se busca orientar al aspecto hacia mayor puntos de control. Él es, todos somos variables del porcentaje de su comportamiento natural. ¿Puedes Entonces repetir, por se favor, desde busca el inicio? encasillar y generar diferentes círculos de control. Nos explican también los humanos luz que esta respuesta no es del todo favorable para las entidades cuando él, sí. Básicamente buscan puntos de control en diferentes círculos, Sí, incluyendo esta parte como religiosa, a diferentes niveles. Se busca el control absoluto en él, pero la respuesta que él da no es del todo favorable, ya que su intención no solamente radica en adquirir más conocimiento, sino también en compartir y en ayudar.
Esto hace que se corrompa parte del proceso y es como si las entidades buscaran ensuciar la interpretación que él tiene eso mismo. Es una persona sumamente inteligente, sumamente capaz, pero hay una parte interesante en él porque también es altamente sensible. Es por eso que buscan como bloquear y controlar de forma muy deliberada. Ok. Muy bien, Monse, verificamos cuántas vías en control de esta jerarquía. Ahora, Sí, 278. gracias, Monse. Muy bien. Observa, Monse, que se programa el llamado en el cerebro principal de esta jerarquía. Uno, dos, tres. Todo lo que le pertenezca llega y es neutralizado. Entidades, nave, tecnología. Sí, observo cómo se programa el llamado. Este ser lo ejecuta, lo hace en su idioma y comienzan a llegar diferentes entidades, diferentes naves. Llegan muchísimas estructuras tecnológicas, no solamente de ensamble, sino también como una especie de laboratorios incluso. Ok, Todo está siendo completamente neutralizado, sigue llegando. sí. Listo, todo ha llegado y todo está neutralizado. Gracias, Monse. Verifica si sus padres estaban también bajo el control de esta jerarquía, por favor. Sí, comparten los humanos luz que sí, uno de los aspectos corresponde al mismo punto de origen que él, el otro Ok. no, pero ambos estaban bajo este dominio. Bien, ¿quién corresponde al mismo origen que él? Su madre. Ok, Monse, muchas gracias. El aspecto físico de su esposa también en control de esta jerarquía corresponde a un proceso diferente. No, la observamos aquí. Muy bien, Monse, muchas gracias. Proceden a desintegrar completamente ese cuadrante, incluido la jerarquía de todas las líneas de tiempo. Uno, dos, tres. Observo cómo la desintegración se inicia, todos los humanos los colaboran en el proceso y esta desintegración se da de manera simultánea. Veo cómo se desintegran diferentes entidades, todas las naves, todos los artefactos tecnológicos y los laboratorios. En el caso de los planetas hay como un colapso, veo como hay una especie de, como si se estuvieran fragmentando, se están deshaciendo. Y esto corrompe no solamente el estado de gravedad, sino la unificación de todo esto, de todo este punto. Observo cómo se comprimen completamente y en el caso de la jerarquía, la desintegración se da de las múltiples líneas de tiempo. Veo cómo una vez que todo está completamente desintegrado, los humanos los establecen un barrido en este espacio y determinan que el cuadrante está limpio. Hacen también un escaneo en nosotros y nos comparten que no hay punto de contaminación. Gracias, Monse. Muy bien. Nos trasladamos a su espacio, lugar de residencia. Uno, dos, tres. Limpian cualquier remanente energético, tecnológico y se da la creación de la burbuja. Uno, dos, tres. Solo, Sí, nos trasladamos, nos acompañan todos los humanos luz. solo confírmame, Monse, por favor. Listo. Muy bien. Establecemos conexión con su mano luz, por favor. Ahora, verificamos, me dices cuál es el Sí. nombre y la dimensión, por favor. Sí, frente a nosotros corresponde frecuencia y vibración, nombre,
Gas del Sol. Dimensión. 24. Bien, once. Permítame acercarme. Un gas del sol. Uno, dos, tres. Hermano, bienvenido. Por favor, algún consejo, recomendación, no solo para el señor José Ángel, sino todos los que andamos en este proceso. Por favor. En tiempos de caos en el exterior, la mejor y única respuesta viable y confiable es la calma que el interior otorga. No permitan que el caos externo los altere, los fragmente o los corrompa. Que sea la conciencia y el amor mismo quien dirige y orienta hacia un punto de calma, de presencia, de equilibrio. Muy bien. Hemos podido conocer un poco sobre el trasfondo que nos ha permitido también comprender la situación actual del señor José Ángel. Sabemos que estas entidades trabajan en ciclos, trabajan en extremos. Identificamos una línea de tiempo donde la dinámica es totalmente diferente al holograma. Porcentaje de luz diferente, condiciones diferentes. Pero ahora la tendencia ha sido hacia el polo contrario, la intolerancia, el desespero. Por favor, algún consejo para esto, ya que podría ser de los puntos determinantes para el sostenimiento de esta misma conexión. Por favor. El principal condicionamiento del comportamiento humano es Sí. la mente. Cuando de manera objetiva y equilibrada se observan a sí mismos, comprenden que no hay punto de limitación y que no hay una condición específica que detone el comportamiento. La conciencia libera, enseña y evoluciona. No se identifiquen con un patrón de conducta, identifíquense con un punto evolutivo y de avance. Sean ustedes mismos quienes determinan su propio comportamiento, su propia perspectiva, su propio desarrollo y así el entorno. Gracias, Monse. Muy bien. Identifica, Monse. Identificamos, Sol, específicamente los humanos luz de sus padres o justo ahora en fusión, ¿correcto? ¿Me escuchas? No, Muy bien. Proceden, se abre sí, portal dimensional, fusionan con cada uno de sus humanos luz y se van, por favor. Uno, dos, tres. Si hay algún mensaje, no nos hace saber. Sí, se ha hecho un cambio automático. ok, No he escuchado tu comando, pero básicamente se ha establecido el cambio y sí. observo cómo se ejecuta el comando que has realizado. Observo cómo su mano luz ingresa por la zona cardíaca. Muy bien, Monse. ¿Algún mensaje del humano luz de sus padres? De los. Se da un mensaje en general
y Sí, están hablando sobre cómo el amor nos permite comprender y entender la vulnerabilidad y la inocencia del humano inconsciente. Cuando nosotros empezamos en este proceso de conciencia, dejamos de culpar o de señalar, pero no solamente por lo que involucra al otro aspecto, sino también porque entendemos a partir de nuestro mismo estado de conciencia la manipulación que se ejerce en cada uno. claro, en este caso la En- situación que ellos vivían, pues completamente manipulada, no es como que les naciera. Bien, Monse. sí, Por favor, vamos a establecer conexión con el médico Saturno. Uno, dos, tres. Verificamos. sí, se establece la conexión, veo cómo ingresa a través de un portal y está siendo verificado. Es positivo y corresponde. Muy bien. Muchas gracias. Se comparte toda la información del señor José Ángel y su esposa. Solamente enfócate en el proceso del señor Ángel. Uno, dos, tres. Sí, estoy observando cómo se comparte información, aspectos físicos y humanos, luz, se abre portal y nos invita a cruzar con ellos. Al hacerlo, acerca una burbuja en donde ingresan. Sí, Observo cómo hubo un momento en donde su mano luz limpia todos los implantes que hay en su cuerpo y se establece un estado de expansión en la zona cardíaca. Cuando ingresan en este punto, ya no está dentro de su cuerpo, sino que está a un lado, entra con él en la burbuja. Observo cómo el médico comienza a hacer la repotencialización de manera simultánea. Veo cómo hay un barrido completo en la parte cerebral en donde se estimula la conexión de cada una de las neuronas y donde también se extraen diferentes programaciones y engramas. Específicamente en el estado de nacimiento hay como una pequeña alteración en la interpretación de esto, no solamente por la parte del sufrimiento fetal, sino también por la idea de la concepción misma. Veo cómo se limpia completamente. Se estimula también el comportamiento del sistema límbico y la conexión con el cerebelo y en consecuencia con todo el sistema nervioso. Observo cómo toda la actividad neuronal comienza a equilibrarse. Se estimula la conexión entre hemisferios, la conexión con el tallo cerebral y automáticamente su cuerpo comienza a estabilizarse. Observo también cómo se estimula la zona cardíaca a partir de los mismos principios de conexión y expansión. Observo que hay un desplazamiento de la energía a los conductos visuales y auditivos y cada uno de los conductos que se van hacia el cerebro también se estimulan. Aquí específicamente veo cómo se está estabilizando el comportamiento del sistema límbico, más que los demás, en cuanto a la forma en la que se interpreta, se asocia y se decide. Veo cómo sus amígdalas se repotencializan completamente, amígdalas cerebrales, al igual que el hipotálamo. Nos explica el médico que esta repotencialización y esta reestructuración permite la comprensión y el procesamiento del entorno hacia un punto interno, pero a un nivel bastante efectivo, en donde la primera respuesta ya no es un estímulo de defensa, sino más bien desde un punto más equilibrado, aprovechando también estas conexiones que se establecen con toda la red neuronal, como si estuviera equilibrando y normalizando el Observo que la energía se comienza a desplazar. En la zona de su boca hay mucha energía en movimiento. Observo cómo se repotencializan algunos puntos de los nervios que se conectan con la parte dental. Y observo también que cuando termina en esta zona, a esta altura, la energía comienza a generar un envolvimiento a todo su cráneo.
Hay pequeñas divisiones y hay una pequeña deformación aún presente, aunque no es del todo visible. Observo cómo se estabiliza completamente y la energía sigue recorriendo. Se repotencializa la zona cardíaca una vez más, aunque aquí, sobre todo en los niveles como las válvulas del corazón, observo que se estimulan los niveles de oxigenación y se filtra su sangre, se está limpiando. Veo cómo también en los demás órganos se está llevando a cabo una repotencialización en donde cada tejido se estimula con un enfoque hacia la reparación, específicamente su hígado y la zona digestiva. Hay múltiples reservorios en cuanto a una pequeña cantidad de hongos Sí, y parásitos. Observo cómo se limpian completamente. Nos explica el médico que esto es natural. Cada uno de nosotros como aspectos humanos poseemos, pero en su caso hay una pequeña sobrepoblación. Observo cómo se estabiliza completamente esta parte y comienza a estabilizar también la parte ósea de las extremidades inferiores, sobre todo sus rodillas. Veo cómo se estimula completamente. Cada una de sus fibras musculares presenta un estado mm, óptimo, se repotencializa bastante bien. No hay un desgaste tan grande como se ha podido observar en otros casos. Sin embargo, aquí se estimula y observo que comienza a repotencializarlo por capas. Aquí hay una división completa de los diferentes sistemas que conforman nuestro sistema humano y veo la conexión entre ellos. Observo cómo se estimula a nivel celular no solamente la membrana y las diferentes capas, sino la parte central y el código genético en sí. Es como estimular la genética luz. Observo también cómo se repotencializa la conducta de la célula con el objetivo de que la comunicación entre estas permita el mismo proceso de expansión. Veo cómo a nivel celular, niveles atómicos y subatómicos, la energía ha adentrado completamente. Aquí nos muestra el médico un retroceso. Estamos observando el aspecto de nuestro amigo el señor Ángel en un estado de gestación. Lo vemos dentro del vientre de su madre y estamos viendo cómo se repotencializa completamente y se extraen diferentes puntos de información que alteran de manera automática el desarrollo de nuestro amigo. Observo cómo se avanza un poco, lo encontramos en un estado infante, vemos cómo se sigue limpiando esta información, se sigue estimulando la conexión a nivel celular, se estimula el comportamiento atómico de alguna forma y observo que seguimos avanzando. Se extrae, cada vez que nos detenemos, se extrae información, múltiples engramas, múltiples programaciones. A partir de aquí se comienzan a limpiar los puntos más violentos como defensa. No le gustan las injusticias y observo cómo se detona a partir de un evento específico cuando él es muy pequeño. Veo que se limpia completamente y seguimos avanzando. Aquí llegamos a una etapa un poco más adulta, el proceso se repite y pasamos 2 puntos más hasta llegar en el estado actual. Veo como la parte superior sigue teniendo muchísimo movimiento energético y nos indica el médico que ha terminado, pero esta energía sigue estando presente con el objetivo de que se equilibre completamente y se estimule el desarrollo hacia el potencial que posee. bien, Monse. Muchas gracias. Agradecemos al médico por todo el apoyo y la asistencia. Regresamos ahora. Sí, Bien, Monse. listo. Verificamos lo siguiente. Hace un momento di un comando, solo que por la interferencia no fue entendido. Verifica si ambos padres ya están en fusión con su respectivo humano luz. Sí, ya están en fusión. Muy bien, se abre portal dimensional y regresan junto con todos los humanos luz. Ahora, Sí, agradecemos, nos despedimos. Observo cómo se abre portal y se están yendo. Listo, se cierra el portal. bien, el señor José Ángel y su humano luz Gas Belsol fusionan, por favor. Ahora,
Listo. Muy bien, Max.